Timoteo capítulo 3. Segundo libro de Timoteo capítulo 3. Vamos a dar lectura a dos versículos muy conocidos, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y quisiera dejarles una tarea, hermanos, una tarea para el próximo miércoles. Si usted no ha memorizado, hermanos, estos dos versículos, ¿cuántos pudiéramos tomar el reto y la tarea de intentar memorizarlos para el siguiente miércoles, hermanos? Algunos hacen como que no oyeron, hermanos. Muy bien, les animo a tomar el reto para el próximo miércoles de memorizar estos versículos. Si usted ya lo sabe de memoria, como quiera, hay que repasarlo, hermano, y meditar en estos versículos. Vamos a leer juntos Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Léalo conmigo, dice así, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, toda la escritura es que, hermanos, es inspirada por Dios y es útil, hermanos, es útil de tal manera que Dios, por el poder de su palabra, quiere llevarnos, hermanos, a la madurez y quiere llevarnos a la disposición, hermano, para hacer cualquier cosa que Él quiere que hagamos, que Él quiere hacer a través de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Le pido que bendiga estos minutos de enseñanza, que sea de mucho provecho, que sea de meditación, mi Dios, de instrucción. Ayúdanos a no solamente escuchar, sino estar dispuestos, mi Señor, a convertirnos en hacedores de su palabra. Bendiga este tiempo, se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Se dice, hermanos, que las principales minas de diamantes en el mundo, ¿alguien sabe dónde se encuentran? En Sudáfrica. Es interesante, las principales minas de diamantes en el mundo se encuentran en Sudáfrica. Pero cuenta la historia que hasta 1866 esas minas habían pasado desapercibidas, hermano. Un hombre llamado Van Niekerk encontró piedras con la apariencia de diamantes esparcidas por el suelo polvoroso, hermano, de Sudáfrica. Lo comentó a otros que posiblemente fueran diamantes y le dijeron: cállate, no seas ridículo, estás loco. ¿Cómo crees tú que serán diamantes? ¿Diamantes tirados entre el polvo? Pero Van Niekerk no se dio por vencido. Finalmente envió una de las piedras a un famoso geólogo, el doctor Atherton. En principio el geólogo se mostró escéptico, pero como un verdadero científico hizo todas las pruebas y se sorprendió al encontrar que era un verdadero diamante valorado en aquel tiempo, en 1870, en 500 libras. Para ese tiempo, hermano, era muchísimo dinero. Van Niekerk y su hermano O'Reilly volvieron al lugar donde habían encontrado los diamantes y, hermano, se pusieron a excavar y a hacer lo necesario y se hicieron, hermano, riquísimos. Los diamantes habían estado allí, hermano, todo el tiempo. No es que repentinamente alguien trajo los diamantes a ese lugar. Ahí habían estado, hermano, dirían los científicos, desde hacía 7,000 millones de años, hermanos. Ahí habían estado por todo el tiempo, pero nadie los había visto, nadie los había descubierto. La gente ignoraba la riqueza, hermano, que estaba ahí alrededor de ellos y nadie se daba cuenta. Hermanos, si usted trae una copia de la Biblia, ¿puede levantarla en alto?
Gracias, hermano, pueden bajarla. Quien tiene en sus manos una copia de la palabra de Dios, hermano, tiene un tesoro con un valor, no sé qué pensará usted, pero yo pudiera decir, con un valor muy superior a todos los diamantes del mundo, con un valor superior a cualquier cosa. ¿Por qué digo, hermano, que la Biblia tiene un valor superior a todo el oro del mundo? Porque, hermano, de no ser por la Escritura, usted y yo nunca hubiéramos encontrado el camino a la salvación, hermano. No importa que usted poseyera todo el dinero del mundo, todos los diamantes de Sudáfrica y del mundo, de nada nos servirían, hermano, si no tuviéramos la palabra de Dios. Quien tiene en sus manos una copia de la Biblia, tiene un tesoro con un valor incalculable. Dijo el hermano Basilio Alfaro hace unos días en las conferencias de Manuel, la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia no es un libro moderno, la Biblia es un libro ¿qué? Eterno. No es un libro antiguo, no es un libro moderno, sencillamente, hermano, es un libro eterno. Y querido hermano, ¿cuántos tesoros? ¿Cuántas riquezas hay en la palabra de Dios que ahí han estado siempre? Pero muy pocos creyentes, hermano, le han sacado provecho. Muy pocas personas, hermano, han sido enriquecidas. Muy pocas personas han sido impactadas por la invaluable riqueza que tenemos en la palabra de Dios. Hermano, inicio la enseñanza haciendo la pregunta. ¿Que no había empezado, pastor? No, lo que acabo de decir era gratis, hermanos. Inicio la enseñanza haciendo la siguiente pregunta. Hermano, pudiera ser sin sentido, ridícula, si usted quiere la pregunta, o pudiera ser de esas preguntas que quisiéramos no escuchar. Pero yo le pregunto en esta tarde noche, ¿está usted leyendo y estudiando la Biblia? Porque si usted dijo amén cuando yo dije que había riquezas aquí y no la está leyendo y estudiando, usted es hipócrita entonces. Si usted en su corazón, sí es cierto, pastor, cuánta riqueza hay. Y si hay tanta riqueza y tantos tesoros, ¿la estamos leyendo y estudiando? Piense, ahora, la pregunta no es solamente si la estamos leyendo. La pregunta es, ¿la estamos leyendo y estudiando, hermanos? Creo que pocos creyentes realmente hemos llegado a una clara comprensión, hermanos, de cuánto necesitamos las Escrituras en nuestra vida. Hermano, cuánto necesitamos de la Biblia en nuestra vida. Cristo dijo, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pedro, escribiéndole a creyentes, hermano, en dificultad, a creyentes a quienes les recordó la esperanza que tenían en Cristo, a creyentes, hermano, en situaciones difíciles, Pedro les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermano, hablar de la necesidad de estudiar las Escrituras, mire, para muchos, hermano, ay, otra vez chole con lo mismo. Ay, otra vez estudiar la Biblia. Ay, que lean la Biblia y que lean la Biblia. ¿Que no tendrán otro mensaje? Hermano, un escritor mencionaba que hablar de la necesidad de estudiar la Biblia, hablar de la necesidad de meditar la Biblia, hablar de la necesidad de pasar tiempo en la Biblia, nunca sería un tema fuera de lugar, hermano, nunca debiera ser un tema fuera de lugar y pasado de moda. Hermano, mientras estemos en este cuerpo y en esta vida, necesitamos, hermano,
la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia en nuestra vida. Ahora yo le pregunto, si usted está leyendo la Biblia, si usted está buscando estudiar la Biblia, hermano, ¿con qué motivación lo hacemos? No le voy a preguntar por qué no lee la Biblia, hermano. Quiero pensar que estamos leyendo la Biblia. Y si la está leyendo, ¿por qué lo está haciendo, hermanos? ¿Por qué está leyendo la Biblia? ¿Cuál es la motivación por leer la Biblia? Hermano, todos estamos expuestos a llegar a la Biblia por razones equivocadas, hermanos. Todos estamos expuestos, hermano, a llegar a la Biblia de una manera religiosa y tachar ahí, poner una palomita, una crucecita en las actividades del día y decir, ya leí la Biblia, ya cumplí el día de hoy. Ya leí mi salmo del día, ya leí mi proverbio del día, ya leí mi capítulo del día. Hermano, ¿con qué motivación, con qué pensamiento debiéramos llegar a la palabra de Dios? Hermano, debiéramos llegar a la Biblia con un gran deseo de Dios, hermano, porque es la palabra de Dios. No solamente recibir mera información, no solamente repasar las historias que ya conocemos, no solamente repasar los 600 y tantos mandamientos que encontramos en la Biblia. Hermano, cuando vamos a la Biblia, debiéramos ir a la Biblia con un deseo de Dios. Hermano, Dios nos ha dejado su palabra. Mire, alguien decía, es un mapa. Hermano, sí, en un sentido pudiéramos decir es un mapa, es el libro de mandamientos, es el libro de preceptos que Dios nos ha dejado, hermano, pero es su preciosa palabra donde el Dios creador, el Dios del cielo y de la tierra, se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros, hermano. Dios nos ha dejado su palabra para que podamos conocerlo a Él. Dios nos ha dejado su palabra, hermano, para que podamos disfrutar de una íntima comunión con Él. Hermano, todavía el día de hoy es vigente lo que Pablo dijo en 1 Corintios 1:21. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hermano, el hombre no puede realmente llegar a conocer a Dios si no está de por medio la palabra de Dios, hermano. Donde no hay conocimiento de las escrituras, no hay un verdadero conocimiento de Dios. Es cierto, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es cierto que su eterno poder y deidad se hace claramente visible o entendible por las cosas que fueron hechas, de modo que el hombre no tiene excusa, hermano, pero viendo la creación, viendo los cielos, viendo las estrellas, viendo todo lo que hay a nuestro alrededor, no vamos a ser redimidos, hermano. No vamos a regresar de vuelta a Dios. Sí, hermano, la creación, la hermosa e impactante creación le debiera llevar al hombre a pensar y meditar. Hay alguien detrás de todo esto que con gran poder, con gran sabiduría ha hecho nuestro cuerpo, ha hecho el cielo, las estrellas, la tierra, las montañas, los animalitos, todo lo que hay a nuestro alrededor. Detrás de todo esto hay alguien poderoso, hay alguien sabio. Hermano, la creación debiera llevar al hombre a pensar y meditar. Hay un creador, pero las escrituras, hermano, claramente nos muestran que hay un camino, hay una verdad y hay una manera de tener vida, y es Jesucristo.
La Biblia nos muestra, hermano, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, es a través del mensaje de este precioso libro que usted y yo, si ya tenemos a Cristo, es a través del mensaje de la Biblia que pudimos conocerlo. Tengamos en mente, quienes realmente se pueden beneficiar de las Escrituras, ¿quiénes son, hermano? Quienes tenemos vida espiritual, hermano. ¿Quién puede beneficiarse de las Escrituras? Quien tiene vida espiritual. Hermano, recibimos vida espiritual cuando Dios obró de manera sobrenatural lo que Cristo llamó, hermano, el nuevo nacimiento. El domingo en la mañana y en la tarde, predicando sobre Efesios 2, yo enfatizaba esta pregunta: ¿tiene usted vida espiritual? ¿Tiene vida espiritual? Hermano, ¿ha nacido usted de nuevo? Recuerdo que en una ocasión, hermano, en Calvillo, Aguascalientes, donde pastoreaba el pastor Omar, el hijo de nuestros hermanos Robles, mi cuñado chiquito, hermanos, platicando con unas personas, en la iglesia católica, les enseñaron a todas las personas ahí, a los feligreses, a cómo responder a los aleluyas, a los protestantes. Les decía una persona, el sacerdote nos dijo: cuando llegue un protestante, cuando llegue un aleluya a tocarte la puerta y te pregunta, ¿has tú recibido a Cristo? Sí, yo ya lo recibí. ¿Y tienes la seguridad de ir al cielo? Sí, tengo la seguridad del cielo porque recibí a Cristo. Y yo le hacía la pregunta a la persona: oiga, ¿y usted ha nacido de nuevo? Eso no lo dijo el Padre. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted tiene vida espiritual? Hermano, y parecía que le estaba diciendo Wang Chun Chihuahua en chino, hermano. Mi no comprender, dijo la persona. Hermano, ¿tenemos vida espiritual? Quien tiene vida espiritual, hermano, puede ser beneficiado por las Escrituras. Primera de Corintios 2, versículos 6 al 16, nos deja ver, hermano, que así como el nuevo nacimiento fue algo sobrenatural, de igual manera, lo que el creyente necesita, hermano, para poder beneficiarse de las Escrituras, es al Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento para poder sacar provecho, para poder extraer los diamantes, las riquezas, los grandes tesoros, hermano, que Dios nos ha dejado en su preciosa palabra. Es en ese mismo pasaje de Primera de Corintios 2 que Pablo dijo: el hombre natural, quien no ha nacido de nuevo, el hombre natural, ¿de qué es incapaz, hermanos? De percibir, de entender lo espiritual. Ahora, hermano, el hombre natural es incapaz de percibir lo espiritual, hermano, porque no tiene mucha fuerza, porque no tiene mucha inteligencia, porque no tiene dinero. No, el hombre natural, hermano, no puede entender lo espiritual, porque para entender lo espiritual se requiere la ayuda de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo, hermano. ¿Y quién tiene al Espíritu Santo como su ayudador? ¿Quién tiene al Espíritu Santo, hermano, tomando el cuerpo de la persona y siendo su morada? El creyente. Ahora, ¿alguien me pudiera decir un versículo donde la Biblia dice, hermano, que tenemos al Espíritu Santo y cuándo vino el Espíritu Santo? Ah, pastor, ahí dice, pero es bronca suya. No. Yo le pregunto a usted, ¿dónde dice, hermanos? ¿Corintios qué? Efesios 1:13. ¿Qué dice Efesios 1:13? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
hasta ahí. Habiendo oído, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como dice el hermano Ortega en Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, Pablo les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Hermano, quien ha oído el Evangelio y quien ha creído en el Evangelio y ha nacido de nuevo, el Santo Espíritu de Dios ha venido a hacer de nuestro cuerpo su morada. Y hermano, de acuerdo a San Juan 14:26, alguien ayúdeme a buscarlo. De acuerdo a San Juan 14:26, la Biblia ahí nos presenta algunos de los ministerios del Espíritu Santo el día de hoy en nosotros. ¿Qué dice Juan 14:26, hermanos? Ahora, por lo menos dos cosas. ¿Qué hará el Espíritu Santo, hermano? Por lo menos dos cosas. ¿Qué dice Juan 14:26? Dos cosas que hará el Espíritu Santo, hermanos. Enseñarnos y qué. Y recordarnos. Hermano, somos enseñados. Mira, hermano, si usted ya sabe manejar, usted no necesita ser enseñado a manejar, porque ya sabe manejar. Tú sí necesitas aprender a leer, ¿no? Nada te crees. Hermano, quien ya sabe leer no necesita clases de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, porque ya sabe leer, hermano. Somos enseñados y somos instruidos, hermano, de lo que nos es desconocido. Y hermano, el Espíritu Santo quiere enseñarnos las verdades espirituales que están en su palabra, que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para conocer cada día más a nuestro Dios, para entender quiénes somos, en qué condición estamos, para entender los propósitos que Él tiene para nosotros, hermano. Fíjese, el Espíritu Santo promete enseñar. ¿Y qué más, hermano? Y recordar. Es interesante que en el libro de Deuteronomio encontramos una instrucción, hermano, donde dice: no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Varias veces encontramos en Deuteronomio la idea de acuérdate, 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 acuérdate de Jehová tu Dios. Hermano, ¿por qué? Porque nuestra tendencia, hermano, es a olvidarnos no de los privilegios que tenemos. La tendencia es a olvidarnos de las responsabilidades que tenemos delante de Dios. No se nos olvida decir dame, dame. Eso no se nos olvida, pero sí se nos olvida de lo que somos responsables delante de Él. Pero la Biblia nos deja ver, hermano, el Espíritu Santo que vive en el creyente, nos quiere enseñar, nos quiere recordar. Y quiero empezar el día de hoy, hermano, este estudio. ¿Cómo podemos beneficiarnos de la palabra de Dios, hermano? Cuando con todo nuestro corazón estamos buscando a Dios, hermano. Mire, nada de lo que usted puede escuchar, hermano, puede decir aplica a mí si usted no está buscando a Dios. Hermano, tenemos una necesidad de buscar a Dios. Es nuestra necesidad, hermanos, buscar a Dios. Es como, hermano, discúlpenme la comparación. ¿Se acuerda, hermano, la tómbola? No sé si se llama así. La tómbola, una bola grandota, hermano, donde ¿se acuerda que cantaban los niños, hermano? Tenían un tonito para decir el número de la lotería. ¿Quién se ganó la lotería? Que tenían un sombrerito así de medio picudones, hermano, raros ahora. Y caía en los números, y el niño de la lotería, hermano, recordaba y tenía un tonito ahí para cantar quién había ganado. Ahora, los que tienen su boleto ahí están expectantes, y hacen el mío.
Hermano, pero si yo ni boleto tengo, ¿qué esperanzas tengo? Ninguna, hermano. ¿Por qué? Porque ni boleto tengo. Hermano, quien no está buscando a Dios, hermano, ni boleto tiene. Quien no está a lo menos haciendo su luchita en la Biblia, hermano, ni boleto tiene. Pero porque no quiere. Y déjeme decirle, quien no busca a Dios, hermano, decide vivir en miseria. Decide vivir como indigente espiritual, hermano. Querido hermano, quien realmente se beneficia de la Escritura, mire, quiero empezar a hablar el día de hoy sobre las Escrituras y la persona de Dios. Ahora, quien realmente se está beneficiando de las Escrituras, ¿qué es lo que tiene en cuanto a Dios? Vamos a ver el día de hoy, hermano, dos cosas. Bueno, posiblemente dos cosas, si el tiempo lo permite. Quien realmente se beneficia de las Escrituras, en primer lugar, hermano, tiene un entendimiento correcto de la autoridad de Dios, hermano, sobre nosotros. Lo voy a volver a repetir. Hermano, quien realmente se está beneficiando y enriqueciendo de las Escrituras, tiene un entendimiento correcto de la autoridad de Dios, sobre nosotros. Hermano, eso no es malo. Eso no es malo. Entender y reconocer que yo no mando no es malo, hermano. Al contrario, nos beneficia para vivir de acuerdo al orden que Dios ha establecido. Desde que el hombre cayó en pecado, siempre ha habido una lucha, siempre ha habido una controversia en cuanto a quién debe actuar como Dios. Ahora, note lo que estoy diciendo. Desde que el hombre cayó en pecado, hay una controversia en cuanto a quién debe actuar como Dios. Hay dos opciones. ¿Dejamos que Dios sea Dios? ¿O nos levantamos como nuestro propio Dios? Hermano, dejamos que Dios sea Dios. Ahora, Dios no va a dejar de ser Dios porque yo le estorbe. No, Él sigue siendo Dios, conmigo o sin mí. Pero a lo que me refiero, dejar que Dios sea Dios es en el sentido de respetarlo por quién es Él y quién soy yo, y no actuar, hermano, como ese chamaco igualado que entra como burro sin mecate, y ahí hay adultos, hermano, y entra como nada. Hermano, ¿a quién le tocó que le dieran un saluda, burro? A nadie le dijeron así. A mí sí me dijeron, hermano. Saluda, papá. ¿Qué decía alguien por ahí? ¿Que dormimos juntos o qué? Era el dicho de mi papá. ¿Que dormimos juntos? ¿Que no vas a saludar o qué? Hermano, hay una lucha entre dejo que Dios sea Dios, respetando su autoridad, o yo me levanto como mi propio Dios, hermano. En otras palabras, hermano, o buscamos que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, también en la tierra, o nos aferramos a hacer nuestra propia voluntad. Hermano, Cristo enseñó en la oración modelo: hágase tu voluntad como en el hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Hermano, la mentira de la serpiente que engañó a nuestros antepasados, Adán y Eva, lo llevó a la destrucción, diciéndoles: seréis como Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer y al hombre? Si comes de este fruto, seréis como ¿quién? Como Dios. Ahora, ¿qué sucedió con Satanás antes de ser desechado, hermano? La Biblia da una referencia en Isaías, hermano, que quiso sentarse en el trono y hacerse semejante al Altísimo. ¿Qué le dijo la serpiente al hombre y a la mujer? Come de este fruto y seréis como Dios. Y la realidad, hermano, desde que el hombre cayó en pecado, el hombre ha buscado, hermano, actuar, y bueno,
no el hombre ha buscado, el hombre actúa, hermano, independiente de Dios. Hermano, ¿cómo nos beneficia la Escritura? Poniendo las cosas en orden, ayudándonos a entender el orden correcto que Dios estableció. Hermano, Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. ¿Qué dice el salmista? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ovejas, el pastor, yo oveja. Y la oveja, cuando tiene una saludable relación, escucha al pastor y sigue al pastor. Él es el gran pastor, Él es la autoridad. Y nosotros fuimos diseñados para seguirlo a Él. Hermano, esto no se entiende a garrotazos, eso no se entiende a mentadas y demás. Es Dios a través de su palabra quien prende la luz, hermano. Es Dios a través de su palabra quien nos hace entender. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de cómo a mí me gustan las cosas, es lo que Dios dice. Hermano, desde que el hombre ha caído en pecado, pudiéramos decir que de manera inconsciente el hombre tiene en su corazón: apártate de nosotros porque no quiero conocer tu camino. Apártate de mí, Señor, porque no quiero conocer tu camino. Quiero seguir mi propio camino. ¿Qué dice Proverbios? Hay camino que al hombre le parece derecho. Mire, hay camino que al hombre le parece. La idea de le parece tiene que ver con el razonamiento del hombre, el entendimiento del hombre, sin ponerse a pensar qué dice la Biblia, sin ponerse a razonar qué dice la Escritura. Hermano, ¿y qué dice la Biblia? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final, hermano, es muerte. Fíjense lo que dicen algunos versículos, hermano, y si usted sería tan amable de ayudarme y participar, sería bueno, hermanos. Job 21, 14 y 15. ¿Quién dice yo, hermanos? Job 21, Manuel. Salmo 12, versículo 4, hermana Alma. Jeremías 2:31, Rodrigo. Efesios 4:18, Ángel. Primera de Pedro 3:18, Octavio. Muy bien. Job 21, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Dice pues a Dios, aparte de eso, porque no tenemos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que se conozca? ¿Y de qué nos aprovechará si oremos a Él? Muy bien. Ahora, préstenle atención, hermanos. Vuelvo a leer, por favor, Manuel, fuerte. Dice pues a Dios, aparte de nosotros, porque no tenemos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que sepamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hermano, ahí está hablando de una persona que abiertamente está desechando a Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Salmo 12:4, ¿quién lo tiene? Que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios han puesto. ¿Quién es Señor de nosotros? Por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros? Se sienten más libres, hermano, que nada. Pero no es lo correcto. Jeremías 2:31, ¿quién lo tiene? Hermano, dice el pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Hermano, es el pensamiento, es la ideología de muchas personas. ¿Quién es Dios para que le sirvamos? ¿Se acuerda cuando Moisés, hermano, ahí en Éxodo 5, Moisés va con el faraón y le dice, deja salir al pueblo para que sirvan a Dios? Ahí creo que es Éxodo 5, 2 o 3. Faraón dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Déjense de cosas y pónganse a cambiar aquí en Egipto. Hermano, ¿qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? Hermano, y si no tomamos a Dios como Dios, el hombre, hermano, toma a su Dios más cómodo, inconscientemente, hermano, ellos actuando como su propio Dios. Claramente podemos decir, hermano, que el pecado
separa al hombre de Dios. Efesios 4:18. ¿Quién lo tiene, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, hermanos, separados de las cosas de Dios. El corazón del hombre es contrario, hermano, a lo que Dios ha determinado. El hombre sigue la voluntad opuesta a lo que Dios, hermano, quiere para el hombre. Pero, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios para los que estamos en Cristo. Gloria a Dios, hermano, de donde el Señor nos ha sacado. Gloria a Dios, hermano, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, recordemos, cuando vivíamos nuestra vida sin Dios, sin la Biblia, no nos importaba más nada, más que lo que nosotros queríamos. La manera como se nos antojaba vivir, siguiendo nuestras propias normas, nuestro propio juicio, nuestro propio criterio, aunque nos consideráramos bien religiosos, hermanos. Pero, hermano, cuando llega la salvación, ¿qué sucede? Primera de Pedro 3:18, ¿quién lo tiene? Ahora, dice ahí una expresión, hermano. Déjenme, dice ahí, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Ahora, dice Pedro, para llevarnos a Dios, para traernos de regreso a Dios. Ahora, si a través de la obra de Cristo, hermano, regresamos a Dios, ¿dónde se encontraba el hombre? Siguiendo su propio camino. ¿Qué dice Isaías? Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, ¿por qué? Por su propio camino. Hermano, una de las implicaciones de la salvación, hermano, es que llegamos de regreso a Dios. Hermano, una de las implicaciones de la salvación es restauración a Dios. La salvación significa e implica, hermano, que somos reconciliados con Dios, hermano. ¿Qué dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas que pasaron, hermano. Y el siguiente versículo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermano, quien ha llegado a Cristo, quien ha nacido de nuevo, quien busca día a día estar en una comunión con Dios, entiende. Ya mi vida pasada quedó atrás. Ahora he sido traído de regreso a Dios. Ahora he sido devuelto a la comunión con Dios. Hemos hecho las paces con Dios a través de Cristo. Y eso implica, hermano, que el dominio del pecado sobre nosotros ha sido quebrantado, hermano. Eso implica, hermano, que ya no tenemos que ser esclavos del pecado. ¿Se acuerda lo que mencionaba el domingo, hermano? Muertos en delitos y pecados. La idea de delitos y pecados, hermano, es llevar esa carga tan pesada de la cual no me puedo despojar, hermano, de la cual no me puedo librar. ¿Por qué? Porque estoy muerto, hermano, atado a vivir en delitos y pecados. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo libertare, seréis, ¿qué, hermano? Verdaderamente
libres. Hermano, quien ha regresado de vuelta a Cristo, ya no hay enemistad. Ahora hubo una reconciliación, hermano. Ya no hay ya no debe estar esa carga pesada de pecado. ¿Por qué? Porque ahora por la gracia y el poder de Dios, hermano, podemos tener victoria. Por la gracia y el poder de Dios, por la influencia de su bendita palabra en nuestras vidas, podemos tener victoria contra cualquier tentación, contra cualquier batalla. Hermano, de ninguna manera quiere decir que vamos a ser perfectos, porque Pablo mismo dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermano, pero Pablo mismo dijo también que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermano, ¿qué papel tan importante juega la palabra de Dios, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación, hermano? ¿Qué papel tan fundamental juega la Escritura? Mire, dice aquel dicho muy popular, hermano: la Biblia me apartará del pecado, de la influencia de este mundo, o el pecado, hermano, me mantiene alejado de su palabra y me tiene envuelto en la corriente de este mundo, hermanos. ¿Cuánto necesitamos, hermano, la palabra de Dios en nuestras vidas? Mire, a manera de un testimonio que Pablo nos da, hermanos, en un contexto de ofrendas, y no es el asunto ahorita, pero Pablo ahí en 2 Corintios 8, hermano, escribiéndole a los hermanos de Corinto, Pablo utiliza como ejemplo a los hermanos de Macedonia, que estaban en gran tribulación, que estaban en profunda pobreza. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente, hermano: 2 Corintios 8:5 dice la Biblia: primeramente se dieron a Dios. Hermano, se dieron a Dios, se entregaron a Dios, se rindieron a Dios. ¿Por qué? Porque ya eran libres de la esclavitud en la que se encontraban. Se dieron a Dios, ¿por qué? Porque había vida espiritual en ellos. Se dieron a Dios, ¿por qué? Porque, hermano, Dios debió haberles iluminado por el poder de la palabra para entender que ahora su vida ya no contaba para ellos, que ahora su vida tenía un propósito, y ese propósito era vivir para Dios, hermano. Se dieron a Dios, y luego a nosotros, dice la Biblia, por la voluntad de Dios. Pablo mismo dice ahí en Corintios 5:15, hermano: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, puedo decirlo así. Mire, pudiéramos ver muchos más detalles, hermano, pero déjeme resumirlo y podemos decir así, hermano: cuando con todo nuestro corazón estamos yendo a la palabra de Dios, hermano, somos beneficiados por el hecho, hermano, que Dios nos lleva a entender, Dios nos lleva, hermano, a convencernos de la autoridad, hermano, que Él tiene sobre nosotros. Una autoridad que siempre ha existido, hermano, pero que por mucho tiempo no respetamos. Una autoridad que ahí está, hermano, porque Dios es el creador, porque Dios no inició con nosotros, Dios siempre ha existido. Y su autoridad, hermano, siempre ha sido la misma, como el creador, como el sustentador. Antes de que tuviéramos, hermano, el deseo de agradarnos, antes que hubiera en nosotros una pizca de interés por Él, Él seguía siendo autoridad, y Él nos seguía sustentando. Él seguía viendo por nosotros, hermanos. Pero ahora que llegamos a Cristo, ahora que empezamos a estudiar la Biblia, ahora que nos empapamos de la Escritura, hermano, Dios va obrando convicción y Dios nos lleva a entender: ya no se trata lo que yo quiero. Hermano, un beneficio de la Escritura
es que nos lleva a entender y reconocer su autoridad y entender, hermano, la posición que ahora nosotros debemos tener, hermano. Pablo dice ahí en Romanos, antes presentábamos, hermano, nuestro cuerpo para servir a la iniquidad. Antes nuestros miembros eran instrumentos de ¿qué, hermano? De injusticia, de perversión. Pero ahora, hermano, ¿qué dice la Biblia? Ahora tenemos la libertad porque hemos sido librados de la esclavitud. Ahora tengo la libertad y ahora debe ser mi decisión, hermano, voluntariamente rendir mis miembros. ¿Para qué? Para servir ahora a la justicia. Y Pablo dice más adelante, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿de qué manera nos beneficia la Escritura cuando de todo corazón, hermano, estamos buscando alimentarnos de ella y conocer a Dios? La Biblia nos beneficia en el hecho, hermano, que nos lleva a reconocer la autoridad de nuestro Dios y la necesidad, hermanos, de vivir sometidos a Él. Hay 6, 7 cosas más que quisiera ver, no las vamos a ver ahorita, hermanos. Pero déjenme nada más mencionarlo. Un beneficio más, hermano, lo voy a mencionar y el siguiente miércoles continuamos con este. Un beneficio más de llegar de todo corazón a la Biblia, hermano, es que Dios obra en nosotros, hermano, un genuino temor a Dios. Hermano, ¿usted le teme a Dios? ¿Usted tiene temor de Dios? Déjeme nada más mencionar este detalle, hermano. Mire, para mí, cuando yo pienso en temor a Dios, hermano, un personaje que a mí se me viene a la mente rápidamente es José. Hermano, temor a Dios tiene que ver con vivir con la plena conciencia, dice Proverbios 15:3, que sus ojos ven, hermano, a los justos y a los injustos siempre. Ahora estoy parafraseando. Hermano, José era alguien que estaba consciente que Dios siempre le veía. José era alguien, hermano, que era consciente que Dios siempre lo estaba viendo. Hermano, el que se abstiene de cometer algunos pecados porque los ojos de los hombres están sobre él, pero no duda en cometerlos cuando se encuentra a solas, carece de temor a Dios. Lo voy a repetir. El que se abstiene de cometer algunos pecados porque los ojos de los hombres están sobre él, pero no duda en cometerlos cuando está solo, carece de temor a Dios. Hermano, el hombre que modera su lengua cuando hay creyentes a su alrededor, pero no lo hace, hermano, cuando no hay personas que lo comprometen con Dios, y ahí sí saca a relucir sus tarántulas y culebras y demás, carece de temor a Dios, hermano. Quien tiene una buena actitud, hermano, cuando hay que quedar bien, pero saca sus demonios, hermano, cuando no hay necesidad de quedar bien, carece de temor a Dios, hermanos. Hermano, es Dios a través de su palabra quien quiere abrir nuestros ojos. ¿Para qué? Para que seamos hombres y mujeres temerosos de Dios, hermano. Querido hermano, ¿cuánto necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Termino con esta pregunta. ¿La está leyendo y la está estudiando? Si usted diría, ay, pastor, no. La pregunta es, ¿cuándo va a empezar a hacerlo? ¿Cuándo va a empezar a hacerlo? Hermanos, es nuestra necesidad su preciosa palabra en nuestras vidas.
Por una obra sobrenatural Dios nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y de una manera sobrenatural, inexplicable a nuestro entendimiento humano, hermanos, Dios va a usar su palabra para iluminarnos y llevarnos a conocer quién es nuestro Dios y a entender lo mucho que cada día necesitamos de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, le doy muchas gracias por la bendición de tener su preciosa palabra en nuestras manos. Gracias, Padre, por lo mucho que podemos ser enriquecidos, beneficiados al tener la Biblia. Yo le suplico, mi Dios, que obre en el corazón de cada hermano, hermana aquí presentes, y ayúdenos, Señor, a redoblar nuestros esfuerzos por ir a su preciosa palabra y meditar en ella. Por favor, mi Señor, ayúdenos, denos de su gracia. Quite, mi Señor, toda pereza, todo pensamiento, toda actitud que nos estorba para llegar a su palabra. Ayúdenos a hacerlo a un lado y ayúdenos, Señor, a poder buscarle día a día a través de la Escritura. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.